Joe Dante es un director de cine que comenzó su carrera con Roger Corman, el productor y director de cine de explotación más prolífico y reconocido, solo para ser apadrinado por Spielberg y sus amigos, catapultándolo al mundo del cine popular. Dante es conocido por su estilo desenfrenado, tomando influencia de la cultura popular de su infancia. Fuertes inspiraciones han sido las caricaturas, cuyo mundo flexible y disparatado ha trasladado a la pantalla en casi todas sus cintas, pero también es palpable la influencia del cine de terror y ciencia ficción, particularmente de la serie B y el cine de culto. En ciertos aspectos, Dante ha sido un posmoderno que ha sabido mezclar elementos variados, de diferentes fuentes, con diferentes objetivos y sensibilidades, para presentarlo en una sola unidad, de manera impecable. Normalmente, su primer proyecto, La orgía de películas, es una compilación de clips y fragmentos de su agrado, y su primer largometraje, está literalmente conformado por escenas de otras películas, unidas junto a metraje nuevo. No es algo raro, que la base de muchas de sus películas, sea una colección de chistes de referencias, una buena parte de ellas solo para los clavados, y que pocas veces intente ser realmente sentimental, o que cuente una historia honesta, comúnmente mirando a la pantalla, guiñando el ojo y haciendo lo que le pegue la gana. Por muchos años, su quinto largometraje, Gremlins, de 1984, ha sido vista como una de las obras cumbres de los años 80, admirada y alabada por los fanáticos del terror, así como por las audiencias generales. No obstante, lo más interesante es lo que construye la película de manera poco evidente, pues a pesar de lo que pueda parecer, la mano del director fue responsable de darle una dimensión más sustancial y graciosa, incluso traicionando lo que todos pensamos que es el corazón de la película, siendo este en realidad un medio para un fin más subversivo, adjetivo que muchos críticos han usado con Dante, y con mucha razón. La premisa era típica pero creativa: un joven recibe un regalo de su padre, una extraña criaturita linda que viene con reglas: aléjalo del sol, aléjalo del agua, y no le des de comer después de medianoche. Pronto, todas las reglas son violadas, y se desata el caos durante la Navidad de este pueblito americano. En la superficie, la cinta se desarrolla y se construye como un producto normal de Amblin, la compañía productora de Steven Spielberg, quien también funcionó como el productor de la cinta, siendo el guión de Christopher Columbus, otro cineasta conocido por su cine familiar. Desde la primera escena, Gremlins se desenvuelve en una dimensión solamente, en la de la fábula para niños, la usual para la mayor parte de sus realizadores, abriendo la película en el enigmático barrio chino, una locación foránea, la cual se utiliza como fuente de la magia, de lo misterioso, una cultura vuelta estética e instrumento narrativo para manifestar la atmósfera de lo maravilloso. También se nos introduce a una narración de voz, la del padre del protagonista, cuyo motivo de existir es solamente enmarcar el relato como un cuento, especialmente uno infantil, comenzando de manera honesta y legítima, pero como veremos, las cosas se salen de control. Desde la primera secuencia se introduce el tema de la historia principal: el padre del protagonista, el inventor fallido, está en el campo de la tecnología y los inventos modernos, unos defectuosos y triviales, contra las tradiciones ancestrales del viejo chino de la tienda, que parecen venir de un mundo de misterio, tradiciones corrompidas por el mundo moderno, expresado a través de Gizmo y los Gremlins, un ser inofensivo y bonito, del cual surgen horribles monstruos por la falta de cuidado del mundo actual. En ese nivel, el superficial, se desarrolla el relato, y queda como la moral, o el mensaje que intenta comunicar, todo de manera muy obvia y frontal. A pesar de ser una crítica simple, encaja bien con el cine de Dante, el cual normalmente se encuentra comentando sobre la realidad actual, ya sea social, o política, y particularmente en ambientes urbanos o suburbanos. Esta batalla entre la tradición enfrentándose a la tecnología, sería elevado y aumentado a puntos exageradamente obvios en la segunda parte, como ocurre con todo lo presentado en esta primera cinta, pero hablaremos un poco de eso luego. No obstante, la película construye otra cosa muy curiosa por debajo de su relato, un elemento que no es muy discutido, pero que es importante. Gremlins es divertida por diversas razones, una de ellas es la unión total y perfecta del terror y la comedia, pero usualmente no se dice por qué se realiza esta mezcla, y es que sirve como herramienta para la segunda cosa que confecciona, y la razón verdadera de la utilización de estos dos elementos, es que es una burla a los tropos y a los relatos de la ficción infantil, subvirtiendo y deformando su imaginario, entregando de contrabando una parodia con mucha mala leche.
A medio camino entre la cursilería típica del cine de Amblin, y la sátira irónica de Dante, la película no se compromete realmente con ninguna de las dos, es la lucha entre ambas, la que vuelve a la cinta tan interesante. Gremlins puede verse como la perversión, destrucción, y mofa venenosa al entretenimiento infantil y su imaginario, desde las películas familiares de antaño, hasta los cuentos de hadas más populares, pues en su construcción, ofrece varios asaltos continuos y marcados a ellas. Podríamos hacer una lista de elementos contra los que arremete. Primero que nada tenemos a los peluches lindos, y los juguetes, pues los Mogwai comenzaron peluditos y adorables, pero se vuelven grotescos monstruos soeces y desmadrosos, hasta el punto de asesinar, con aspecto escamoso y reptiloide. Prácticamente funcionan como una analogía a lo que Dante intenta realizar, una deformación visceralmente desquiciada de una historia para niños. Él mismo ha dicho, que la primera mitad de Gremlins, es como una película de Disney, de las cuales se ha burlado en varias ocasiones, solo para voltear las cosas cuando aparecen los Gremlins. También está el comentario sobre la sobrecomercialización, pues el padre del protagonista, con su mente americana consumista, intenta comprar la criatura del viejo chino, incluso cuando esta no está a la venta, prácticamente forzándola a que se vuelva mercancía con la cual se puede comercializar. Es muy irónico, que parte del atractivo de la cinta, sea efectivamente la comercialización de Gizmo y los Gremlins. Otro blanco de la parodia es la Navidad, la agradable, encantadora, segura, sagrada, y cálida Navidad. Aquí vuelta a época de luto y traumas más de una vez, con sus muertes pasadas y presentes, algo que se puede ver en el hecho de que los Gremlins efectivamente matan personas, o cuando menos las atacan violentamente, algo bastante duro para el tono infantil previamente establecido, que viene como un choque bastante marcado, pues es parte de la intención de la cinta. En relación a esto tenemos a la sombría historia que cuenta el personaje de Kate, que nos narra la vez en la que su padre, vestido de Papá Noel, intentó sorprender a su familia, solo para caer, romperse el cuello y morir. Esta pequeña historia, a pesar de ser breve, es parte clave de la cinta, no porque se quiera tomar demasiado en serio, sino porque es otro fragmento que ayuda a impulsar la idea, de que un tiempo feliz ha sido transformado en uno trágico y mórbido, añadiendo a la oscuridad de la cinta. Tal vez por eso, a pesar de que Spielberg intentara remover la escena, Dante luchó por mantenerla en el corte final. Por supuesto que el pueblito pequeño, donde toma lugar la historia, es puesto en peligro, este lugar previamente calmado, totalmente mediocre, complaciente, y hasta algo nefasto por esto mismo, es atacado por el torbellino de destrucción que son los Gremlins, quienes derriban todo lo que pueden dentro de este. Tal vez una de las secuencias claves es la inclusión de Blancanieves, de Disney, siendo el entretenimiento para los Gremlins. Aquí tenemos el ejemplo perfecto del cine para niños, uno idealizado, puro, el mítico cuento de hadas más popular, siendo disfrutado por los agentes del caos que son las bestias antagonistas. Pronto, la animación se vuelve instrumento para destruir a los monstruos, literalmente explotando a Blancanieves. Con esto, los aspectos del relato para niños, las festividades familiares más sagradas para nuestra cultura, el entretenimiento infantil más clásico e icónico, se vuelven todos objeto de burla para Dante y sus criaturas, con cierto espíritu iconoclasta, una marca autoral de Dante. Las mejores partes de esta película, y su razón de ser, son indiscutiblemente los infecciosos desmadres de los monstruitos bromistas, quienes efectivamente, han ultrajado e invadido, no solo una película familiar, sino la ficción familiar y todo lo que la involucra. Tal vez por esto, muchos pueden pensar que no es un filme redondo, que su defecto mayor es que termina justificándose y purificándose para el final, hasta llegar al cine Spielbergiano. Los mismos vicios de sensiblería ocasional ocurrirían en proyectos futuros del realizador, los momentos más ingenuos de Dante, en donde la sátira y la crítica se desvanecen, muy posiblemente, de ahí viene la irregularidad del director. Si uno se fija en las obras pasadas de Dante, veremos que en realidad era el opuesto de un Spielberg, o de un Chris Columbus, ya que sus trabajos, en especial los finales, no eran afirmativos y cerrados, abrían la puerta a pensamientos y sugerencias. Solo hace falta ver el final de sus dos cintas anteriores, Aullidos, de 1981, y su propia versión de un episodio clásico de La Dimensión Desconocida, pues Dante no solo tocaba temas más pesados con ligereza, también ofrecía cierta reflexión
reflexión, subversiones, ironía sofisticada, y autoconciencia, a veces pudiendo ser referencial, o incluso nostálgico, pero Dante siempre dinamitaba la sensiblería, aparte, nunca intentaba imitar lo ya visto, optando por ofrecer algo más de lo que se espera. Si se le ve desde esta óptica, Dante estaba mucho más cerca de Corman que de Spielberg. Tal vez por eso ha sido incapaz de replicar a su maestro más grande y predecesor más inmediato, el propio Corman, quien generalmente no caía en estas trampas de manipulación tan directas, pero dando un vistazo un tanto más de cerca a Dante, uno se da cuenta de que efectivamente nunca perdió ese toque, y en casi todos los trabajos fuera de su etapa Amblin, terminaba ganando la sátira. Incluso viendo Gremlins, esta cinta no se deja consumir totalmente por la cursilería, existe moderación, lo que la salva, y su agilidad hace que no se estanque en melodrama molesto, además de que sin los momentos más dulces, no existiría el genial contrapunto que son las secuencias de audacia y descaro, macabras e intensas, o por lo menos no serían tan efectivas, pero ciertamente termina siendo más oficialista y honesta de lo que debería, por eso, era necesario parodiarse en la secuela. Aún así, con un trabajo artesanal excepcional, imaginativa puesta en escena, con variadas dimensiones provenientes de su mejor mente creativa, y un montaje bien colocado y preciso, Gremlins es de las pocas películas buenas que ha tocado Spielberg, y la única decente en la que Chris Columbus ha estado involucrado. Dante pronto intentaría volverse otro trabajador de los grandes estudios, obteniendo resultados algo pobres, tanto en taquilla como en satisfacción artística, pero no tardaría mucho en retornar sus raíces, inmiscuyéndose de nuevo en territorio de bajo perfil, del cine alternativo o underground, intentando retomar ese espíritu valemadrista que tenía en sus orígenes, lo que nos lleva a la segunda parte de Gremlins. Con el éxito de la primera, los ejecutivos de Warner pensaron en una secuela inmediatamente, pero Dante no estaba interesado y persiguió otros proyectos. Finalmente, a finales de los 80, y después de algunas pobres recaudaciones en taquilla, volvió al proyecto, pidiendo más presupuesto y control creativo total, algo inaudito en la industria, pero se le cumplió. Esta secuela contó con un guión de Charles S. Haas, quien colaboraría con Dante en 2 películas más. Con sus referencias directas, tanto a la primera Gremlins, como a otros filmes, inserciones de metraje de otras películas, parodias y alusiones a la cultura popular, Dante nos trae otra cinta que se asemeja más a su espíritu anticonformista y desatadamente disparatado anterior. No era difícil adivinar que solo regresaría si podía salirse con la suya, si podía inyectar el elemento satírico en extremo, hasta el punto de que la cinta literalmente empieza con el Pato Lucas y Bugs Bunny, en una secuencia animada por Chuck Jones, genio sacado del retiro, advirtiendo al espectador de las intenciones paródicas y el tono caricaturesco del filme que se presentará. Parte fundamental de Gremlins 2, la nueva generación, y lo que la hace tan buena secuela, es que amplifica y expande los elementos más básicos y primordiales de la primera, hasta el punto de llegar al absurdo, y precisamente, tomar a la primera, y volverla un carnaval de bobadas ridículas y lúdicas es su objetivo principal, desbordar la película original en todo sentido, una autoparodia radical, volviéndola una cosa extraordinaria en el cine convencional. La película anterior iniciaba con el padre inventor, llegando con el viejo chino, e intentando comprar a Gizmo, y esta segunda parte comienza con el hombre de negocios billonario, Clamp, intentando comprar la propiedad. De nuevo tenemos una extensión más grande de la temática principal de la película original, aumentando la apuesta, así como el objetivo de su crítica. Toda la película trata sobre los defectos corporativos, señalados mediante un edificio repleto de fallas técnicas, como ampliación de los inventos defectuosos del padre de Billy, pero ahora el defectuoso es todo un sistema, y el lugar de la acción principal. Esto lleva a otro nivel el concepto original de los Gremlins, que los ponía como los responsables de fallas mecánicas, aquí vuelto un arma útil para la sátira. También se hace énfasis en la falta de alma que tiene la corporación de Clamp, criticando su arte sin vida, organización, y mentalidad conformista, incluso el hecho de que no pasen películas de terror clásicas, porque supuestamente el blanco y negro es anticuado para el magnate. En el centro de esta sátira tenemos a Clamp, el emprendedor millonario exitoso, con todo y libro propio, con su imagen y nombre impuesto en todas sus posesiones, cuyo logo es similar a una abrazadera que aprieta al mundo, siempre intentando comprar y homogeneizar lo que puede poseer, incluyendo la tienda del viejo sabio.
Cuando el hombre viejo muere, se comienza a demoler la tienda, Gizmo escapa y se encuentra con Billy, quien junto a Kate, se ha mudado a Nueva York, y trabaja en el rascacielos del millonario mencionado. Algo curioso, es que Billy siempre vive una vida de trabajador menospreciado y maltratado, tanto en el supuesto pueblo tranquilo y estable, como en la ruidosa y ocupada ciudad. A partir de ahí, una sucesión de malas decisiones y accidentes sueltan a los gremlins de nuevo, los que han sufrido transformaciones especiales, cortesía del laboratorio científico del edificio multiusos, a cargo del Drácula de la Hammer, Christopher Lee. Uno de los diversos chistes internos, hasta tiene su propio primer plano cuando aparece el gremlin murciélago. Pronto, los monstruos pequeños atacan las instalaciones, haciendo que el equilibrio desaparezca, y que el control meticuloso sea reemplazado por el caos total. Si en la primera Gremlins, Dante desataba sus bestias dentro del pueblito idealizado americano, aquí lo desata dentro del desalmado mundo corporativo ochentero. Exceso es la palabra del día, y Dante se regocija incluso más cuando los gremlins hacen su desmadre por el edificio, hasta el punto, como muchos críticos han mencionado, de que en ocasiones el argumento se desintegra, deteniéndose totalmente para una colección de chistes y gags chiflados, llegando al punto más alto cuando los gremlins destrozan la película. Esta secuencia es clave, pues se podría decir que es la culminación de todo lo que ha trabajado y construido Dante hasta el momento, cuando se rompen las pretensiones de la historia, y se mira directamente a la audiencia, en un guiño de complicidad y de entendimiento total, donde directamente se muestra el contrato que se tiene con la audiencia, esperamos la experiencia más extravagante, y se nos entrega de manera autoconsciente y sin rodeos. Aparte de Christopher Lee, hay otros chistes internos que valen la pena mencionar, como el retorno del ícono Dean Miller, repitiendo su personaje de la primera película, conocido por múltiples apariciones en películas de Roger Corman. También tenemos a Paul Bartel, escritor y director, curiosamente uno al nivel del propio Dante, responsable de películas como Comiendo a Raúl, y Carrera de la Muerte 2000, también apareció en Piraña de Dante, otro recordatorio a sus tiempos con Corman. Mucho se ha dicho sobre cómo la cinta parodia a la original, usando básicamente la misma premisa como base, y tocando puntos similares en su argumento, al mismo tiempo, comenta o se burla de las partes más memorables. Se le ha criticado por parecerse demasiado a la original, o de repetir cosas, pero de otro modo la sátira no funcionaría tan bien, pues se necesita material al cual atacar o del cual extraer el humor. Un ejemplo que resume este punto es la historia de Lincoln. En la película pasada, Kate contaba la historia trágica sobre su padre y Navidad, pero en esta secuela, de la nada, es recordada sobre un incidente desagradable con un acosador, y vuelve a intentar contar una historia completa, pero es bastante evidente que la cinta no le presta atención, hasta el punto de minimizar el impacto de la escena, cortando la historia antes de que ésta concluya, todo en plan humorístico. También está la escena donde se cuestiona la lógica de las reglas de los gremlins, solo para que el tipo que lo hace sea atacado, como una respuesta a quienes hayan querido aplicar lógica adulta a una fábula infantil, además de que sirve para eliminar la seriedad del asunto. Otra señal clara de la clase de humor que maneja la cinta, pues en resumen, lo que sea que se haya visto en la primera, aquí es puesto en una trituradora de escarnio, termina aniquilando a la anterior por medio de payasadas. Teniendo en cuenta que el blanco principal de la primera era el cine infantil, inspirado en cuentos de hadas, y otras cosas que lo conformaban, los gremlins se divertían en la sala de cine, donde eran eliminados, y en esta ocasión, siendo el blanco el mundo urbano corporativo oficinista, tiene sentido que sea en el vestíbulo donde encuentren su final. La trama nunca se degrada completamente, pero es muy evidente que desvíos y delirios chistosos toman prioridad antes que el desarrollo dramático de la acción, por primera vez desde sus comienzos, y la razón de que esta segunda parte resulte tan ingeniosa, Dante se deja llevar por sus instintos, y se compromete a descomponer un poquito la historia, o cuando menos, a ponerla en un segundo plano, volviéndose más evidente como una parodia a la primera. Estas secuencias clave son magistrales por su naturaleza anárquica, no obstante, no se queda tan abierta y libre como debería, pues las necesidades comerciales de cerrar la película, de seguir los actos establecidos, la devuelven a su estructura esperada para el final, pero justo como la anterior, el desmadre de los gremlins era la parte más memorable y aprovechable por varias razones.
Uno siempre tiene el sentimiento de que con Dante, las referencias y citas, no son mera decoración, ni tampoco indulgencia cinéfila sin razón, sino que son una herramienta, sus películas son el punto donde se cruzan diversas otras obras, donde se comenta sobre ellas, o donde se resalta la relación entre ellas, pudiendo insertar sátira mediante este acercamiento, el cual se basa en el distanciamiento, en hacerle saber a la audiencia que está viendo una película, solo así, puede avisarnos de que se tomará libertades, tanto con su narrativa y estilo, y que eventualmente terminará pulverizando la lógica restrictiva. Nada realmente extraño aquí, considerando que Dante obtiene inspiración de genios ya consagrados, pero de diferentes tonos y colores, y que este procedimiento puede ser avistado en cintas de directores como Frank Tashlin, o hasta Jean Cocteau, e incluso en el mismísimo Corman. Me veo tentado a decir que la segunda Gremlins se queda un tanto corta, pues podría argumentar que las parodias de serie B y Z de ellas, algunas de estas producidas por Corman, eran parodias más libres de Gremlins, las cuales, mediante su propia degradación constante, y falta total de honestidad, de hecho derrochaban cinismo, eran más ricas burlas indirectas a Gremlins, o al cine de su índole, pero realmente no sé si lo pueda afirmar, ya que Gremlins 2 tiene como objetivo eso mismo, y lo hace de la manera más potente posible. Dante es un director relativamente recóndito, en el sentido de que las audiencias generales, incluso si son fanáticos de sus películas, no lo reconocen como deberían, lo que es raro, porque con filmes tan profundamente idiosincráticos, es extraño pensar en cómo un espectador normal puede percibir sus películas, en especial porque no se limitan a ser tan vacías como muchos pueden pensar. Tal vez en otra ocasión hablaremos de su carrera, la cual es genuinamente notable. Tal vez debamos aprender a apreciar su estilo, ese ingenioso desorden ordenado. Tonight, TNT's Monster Vision finishes off your holiday with a Christmas nightmare. Movies designed to scare the ornaments off you. Welcome to an evening of real Christmas spirit on TNT. Pensó que tenía todas las cartas y que el mundo estaba a salvo de un terrible desastre, pero se equivocó.